Bueno, bienvenidos todos otra vez más al canal de Pacal. Hoy vamos a entrevistar a Lola Burgueño, profesora titular de la Universidad de Málaga, colaboradora con, bueno, el mundo entero, porque cada vez que empiezas a mirar cosas, trabajas con Estados Unidos, trabajas con Austria, trabajas, bueno, siempre está en algún congreso internacional de alto impacto de tu área. Y bueno, hoy venimos a que nos cuente un poquito, pues, tu área de investigación, que me parece muy interesante, así que te dejo un poco más introducir cuáles son tu área. Vale, bueno, pues buenos días. Eh, Como ha dicho Fernando, yo soy profesora en la Universidad de Málaga y bueno, ya sabéis, en la universidad hacemos docencia, hacemos investigación. Creo que nos vamos a centrar un poco más en la investigación, ¿no? Además en la parte que a mí pues, me llama muchísimo la atención. Básicamente lo que estamos haciendo en mi grupo, estamos centrados y en mi carrera en la ingeniería del software. Dentro de la ingeniería del software llevamos varias áreas. Una de las áreas principales es el modelado de software, ¿no? Al final, pues, construir los planos del software antes que el software se esté construyendo. En los últimos años, y de hecho desde más o menos 2018, desde que hice mi postdoc en Barcelona y en Francia, en París, pues estamos trabajando también en la aplicación de inteligencia artificial para las mejoras de la ingeniería del software. Esa es una de las líneas más prominentes, pero bueno, ya sabemos la importancia que tiene la inteligencia artificial en todas las áreas, pues la ingeniería del software no iba a ser menos. Y estamos trabajando también en el área de los gemelos digitales. Construir gemelos digitales de dispositivos físicos, pues bueno, para hacer optimización, para poder hacer pruebas antes del despliegue, predicciones, etcétera, etcétera. Perfecto. Bueno, has empezado ya directamente con la parte que más me interesa, que es la inteligencia artificial, que de hecho en este podcast hablamos mucho del tema. Y es que, bueno, quien me conozca a mí un poco sabe que cuando al final, hasta hace muy poquito, yo si tú me preguntabas te decía, si quieres estudiar ingeniería del software, mejor hazte una FP. Porque mi opinión era que aprendías cosas más prácticas y salías lo antes posible al mercado laboral. Y sin embargo ahora, con la inteligencia artificial, estoy empezando a ver, no, o sea, yo como ingeniero ya lo había visto, pero constato que es mucho más importante ahora saber diseñar software y para decirle a la IA, prográmalo tú, pero siguiendo todas estas directrices, este plano, esto como tú dices, para poder conseguir el mejor resultado, más que saber programarlo. O sea, Sí, saber sí, sí, programarlo es una commodity. efectivamente. Entonces, bueno, precisamente tu área de investigación, que tú dices, ahora estamos empezando a aplicar la inteligencia artificial. Lleva desde que te conozco haciendo precisamente la parte de optimización de diseño de software. Creo que ahora mismo es de las cosas más importantes que existen en el mercado del software. ¿Cómo estáis viviendo vosotros desde el lado más de investigación, punta de lanza, todo este tema? Pues es que estamos viviendo tiempos súper interesantes. Lo que tú has dicho, yo estoy muy de acuerdo. De hecho, yo nunca he sido defensora de la FP bueno, a ver, para programar. Si a ti solo te interesa programar, pues entonces, vale, hazte una FP. Pero si tú quieres subir dentro de una empresa y quieres llegar arriba, tú necesitas conceptos de ingeniería. A mí me ha pasado a veces estar estudiando una asignatura como, yo qué sé, compiladores, cuando yo estaba haciendo la carrera y decir, esto no me va a servir en la vida, pero si los lenguajes de programación ya están hechos. Y después te das cuenta de que no, que hay veces que te hacen falta esos conocimientos, al menos sabes que están ahí, porque tú tienes, eso los tienes como en tu caja de herramientas, y cuando los necesitas vas y recurres a ellos. Eh, pero como tú has dicho, es verdad que cada vez la programación va a perder mucha más fuerza. De hecho, yo sigo dando una pequeña parte de una asignatura de programación, muy pequeñita, y cada vez que salgo de clase, por ejemplo ayer, me planteo de decir, oye, sigue siendo, o sea, ¿durante cuánto tiempo va a ser esto útil? ¿Esto para qué, Igual, no? igual no va a ser útil. Y después tenemos la otra parte, la que tú has comentado, la de el diseño del software, y no solo el diseño, sino además, desde diseño y arquitectura, sino además la parte de requisitos, ¿no? El año pasado cogí una asignatura de requisitos y cada día estoy más contenta de haber cogido esa asignatura y de poder enseñar requisitos, porque al final nos estamos empezando a comunicar con la máquina en lenguaje natural, ¿no? Entonces, los requisitos y el diseño van a cobrar muchísima más importancia. Y eso siguen siendo relevantes, porque es verdad que la IA está siendo bastante potente a la hora de programar. Tú le dices, hazme esto y te lo hace. Hay veces que te estructura el código de cierta forma que son estupendos, pero hay otras veces que no. Tú todavía, o lo que tú dices, tú tienes que estar a cargo de decirle, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y después tienes que revisarlo. Porque al final seguimos, a día de hoy, no sabemos cómo va a ser mañana, pero a día de hoy seguimos teniendo, o sea, somos nosotros los que estamos a cargo, ¿no? Tenemos que tener pensamiento crítico, tenemos que saber qué es lo que le pedimos y luego valorar si lo ha hecho bien o si no lo ha hecho bien. Por muchas veces, que a veces es impresionante,
sobre todo, pues yo qué sé, códex y herramientas de este tipo, que son impresionantes, que tú dices, ¿cómo lo hace? O sea, ¿cómo lo hace? A veces incluso mejor que un programador junior o que un programador senior, o a veces incluso mejor que yo, que es que hay un caso que se me ha olvidado y que está en el código, pero aún así yo digo, hay otras veces que no. Y lo que es importante es saber decirle qué es lo que tiene que hacer. Entonces, yo digo, para mí me parece que estos son tiempos apasionantes. ¿Cómo lo estamos viviendo? Pues nosotros nos centramos pues, en nichos pequeños, porque esto no es un one size fits all, ¿no? Lo de tengo una solución que sirve para todo, no. Tú al final tienes que ir optimizando pequeñas partes. Y otra parte bastante importante es decir, lo que hay ahora mismo en el estado del arte me sirve para este aspecto concreto, o sea, hacer la evaluación de cuáles son las limitaciones. Porque se ve hoy en día que la gente pues directamente lo usa sin saber si funciona bien o si no funciona bien para ese contexto. Entonces esa parte es también importante, está eso. Estudiar cuáles son las limitaciones y después ver cómo se puede contribuir. Totalmente. Ha hablado la parte, somos responsables, no sabe el día de mañana, yo lo tengo muy claro, el día de mañana seguiremos siendo nosotros quien firmaremos, por una razón muy simple, hay alguien a quien hay que echarle la culpa, entonces aunque la máquina lo haga todo, le vamos a echar la culpa al humano que ha dicho que eso valía, ¿vale? Entonces es curioso, pero para quien no programe habitualmente, la nueva forma de programar, o por lo menos la que yo consigo sacar más rendimiento, es precisamente la que tú acabas de decir, es la que se basa en requisitos. O sea, yo cojo a la máquina y le digo, quiero hacer esta nueva funcionalidad. Los requisitos no funcionales son estos de aquí. Los requisitos funcionales son estos de aquí. Vamos a hacer un planning de implementación y ya empiezo a asistirme con la IA. Y cuando está todo el planning, que yo lo suelo hacer en un documento Markdown, yo lo que le paso como contexto a la inteligencia artificial es todo ese trabajo y le digo, aquí tienes el planning, aquí tienes los requisitos, vamos a ir paso a paso. Claro. O sea, esa es la nueva forma de programar. Y la extracción de requisitos, porque al final el lenguaje natural es ambiguo, ¿verdad? Es ambiguo, a veces es contradictorio, según cómo formulemos los requisitos. Eso al final es importante, tener esa especificación de requisitos que sea de acuerdo a lo que tú quieres, o sea, que el sistema pues vaya conforme a esos requisitos. Y no solo eso, sino el ámbito de esos requisitos, porque, de nuevo, experiencia con mis estudiantes, ¿vale? Porque al final aprendo muchísimo, pero muchísimo de ellos, de cómo piensan, de cómo hacen las cosas. A veces le piden el requisito a la inteligencia artificial. Yo, bueno, quiero un sistema que haga, pues trabajamos en el curso pasado con la Fundación QDECA, ¿no? Fundación QDECA vino, dio una charla, mis estudiantes tenían que hacer la especificación de requisitos de la funcionalidad que QDECA necesitaba. Y claro, le dan una descripción breve y la inteligencia artificial pues aparece pues, con un montón de requisitos y vienen y me los presentan. Oye, estos son los requisitos. Y yo le digo, vale, están genial. O sea, están muy bien especificados, estupendo, pero esto es lo que dijo el cliente en la reunión. Y me dice, bueno, es que no lo recuerdo. Y yo, no era esto. Digo, ¿tú vas a hacer todo esto más gratis para ellos? No, ¿verdad? Entonces, no vamos a trabajar gratis. Si el cliente me dijo, quiero A, yo le tengo que dar A. Y esa es la parte que también el humano sigue siendo importante. Por mucho que tú le digas, quiero a la inteligencia artificial, quiero tal, la inteligencia artificial digo, viene con una lista súper completa, estupenda, muy bien redactada, muy bien estructurada. Pero se ajusta a la realidad, está dentro del ambiente, no. Pues entonces ya digo, ahí seguimos teniendo mucha responsabilidad. Totalmente. Bueno, de hecho, acabas de tocar la siguiente parte que más me gusta, que es la parte de negocio, precisamente. Crear software no solamente es crear software es generar valor, ¿vale? Sí. Y generar valor, tú no empiezas normalmente con los requisitos funcionales y no funcionales, sino que empiezas con las historias de usuario, es decir, tú recoges lo que el usuario ha pedido, lo transformas en funcionalidades y esas funcionalidades son los requisitos básicamente, si lo estructuras de forma adecuada. Y la gente se suele olvidar de la historia de usuario, que es lo que genera valor. Los otros son códigos, que vale, que está estupendo, pero que si no resuelve el problema o la dolencia no vale para absolutamente nada. De hecho, empezamos incluso un poquito antes, empezamos con objetivos, empezamos identificando objetivos. Cuéntame. Es el primer paso, es decir, yo he tenido mi primera entrevista con el cliente, qué es lo que el cliente quiere y cuáles son los objetivos que tiene ese cliente, cómo vamos a generar valor, cómo vamos a aplicar el producto, cuáles son mis intenciones. Y por ahí es por donde empezamos. Y a partir de ahí es donde nosotros seguimos y vamos refinando esa especificación de requisitos. A partir de ahí, pues ya es donde pasamos, pues requisitos funcionales, no funcionales,
y donde además pasamos pues eso, a historias de usuarios. También depende un poco de la metodología que siga. Si estamos trabajando con la administración pública, tenemos que hacer un documento general de requisitos y entonces vamos funcionales, no Está funcionales. cerrada y para adelante. Exacto. Y además, bueno, una metodología que trabaja más bien en cascada, ¿no? Entonces una metodología muy diferente. Si vamos a trabajar con metodologías ágiles, que es donde la industria de desarrollo del software puro, si quitamos las componentes físicas, nos olvidamos ahora mismo de gemelo digital y tal, trabajamos con metodología últimamente muy ágil, entonces ahí sí que tenemos que empezar pronto a definir requisitos y sobre todo lo que tú dices, historias de usuario. Sobre todo porque, bueno, para quien no lo sepa, en metodología ágil es lo que se hace, lo que se llama CICD, que es implementación continua, Exacto. que básicamente en vez de plantear el proyecto entero, como se hace con la administración, se plantean pequeños bloques de funcionalidades y se ejecuta eso, se termina y para adelante. Que otra de las cosas importantes es decir, yo voy a desarrollar software, pero ¿en qué contexto voy a desarrollar ese software? ¿Qué metodologías necesito seguir? ¿Cuáles se adaptan mejor a mi proyecto? Hasta ahí la inteligencia artificial a día de hoy también se queda un poquito corta. Entonces, somos nosotros los que estamos a cargo, ¿no? Somos nosotros responsables de hacer esas elecciones y tomar esas decisiones. Y luego igual, ¿cuántas veces voy a necesitar reunirme con mi cliente? ¿Cómo me enfrento a ese cliente? Porque dependiendo y aquí la parte social, psicológica, también tiene un impacto grande. ¿A qué perfil de persona estoy yo entrevistando? ¿Quién es mi cliente? ¿Cómo lo abordo? ¿Lo abordo con una entrevista con preguntas abiertas? ¿Lo abordo con una entrevista con preguntas cerradas? ¿Le paso un cuestionario? ¿Nos vemos cara a cara? Entonces, toda esta parte también sigue siendo la presencia humana muy relevante. Esa es la parte que con inteligencia artificial todavía no estamos automatizados. Y digo todavía porque, de nuevo... Sí, hemos visto una evolución tan rápida que no sabemos qué va a pasar mañana. Exacto, sí. Pero eso, de momento, ese es el punto. Y ya digo, después lo que es la parte de programación, pues bueno, nosotros hacemos extracción de requisitos, sí que es verdad que los requisitos estamos modelándolos también, porque al final hay relación entre requisitos, ¿no? Hay cierta trazabilidad entre unos requisitos y otros. Cuando muchas veces el software va evolucionando, tanto en la fase de construcción, de desarrollo del software, como en la fase después de mantenimiento, esos requisitos pueden cambiar. Y si yo cambio este requisito y hago ciertos cambios en esta parte de mi sistema, pues igual eso se tiene que reflejar en cierta otra. Y el tener esa trazabilidad en un modelo de software y no solo en un documento de texto donde esa trazabilidad es inexistente, suele ser bastante útil. Entonces esa es la parte donde yo creo que a día de hoy tenemos muchísimo. Aprovecho para que te explayes un poco más en el tema, porque como cateto que nada más que trabaja con un Markdown, con la lista de requisitos, y como mucho pone este requisito depende de este otro para que haya cierta codependencia, ¿cómo hacéis vosotros para con un software ir gestionando ese modelo de dependencia e interrelaciones entre requisitos? Pues de nuevo, ya digo, no es que sea cateto, es que si tú no necesitas más, pues no necesitas más, no hace falta que añadas complejidad a tu proceso de extracción de requisitos ni de diseño de software ni nada. Sobre ingeniería. Pero hay casos en los que es necesario. Entonces, lo que nosotros recomendamos y lo que se hace, sobre todo cuando se trabaja con sistemas complejos, con alta complejidad, y ahí ya son sistemas físicos y tal, se usan estándares, ¿no? Hay, por ejemplo, un estándar que es SysML. Y SysML consiste en esto, ya tiene pues lenguaje de modelado de requisitos para tanto para objetivos como para requisitos funcionales no funcionales, como matrices de trazabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, y hay software que soporta estos lenguajes. Entonces, básicamente es pues, programar, pero a un nivel de abstracción pues bastante más alto. Bueno, ya que estás rehusando de hablar de sistemas físicos, pero vamos a decirlo ya, has hablado al principio de que también estás haciendo gemelos digitales. Sí. ¿Podrías explicar para la gente lo que no sabe lo que es un gemelo digital? ¿Qué es un gemelo digital? Creo que puedo. Vamos a intentar. Un gemelo digital al final es una réplica de un sistema físico, pero una réplica pues que también abstrae ciertos detalles pues que no son relevantes. Yo pues tengo una habitación, esta habitación en la que estamos ahora mismo, y este es mi sistema físico, ¿no? Ahora yo puedo construir un gemelo digital de esta habitación, pues centrándome únicamente en los detalles que yo considero relevantes. Si yo quiero pues gestionar la temperatura y la calidad del aire, pues yo instalo sensores que me van a medir calidad de aire y que me van a medir temperatura, y básicamente yo puedo tener pues mi
habitación física y una réplica que me van monitorizando esa habitación. Y al final, pues en teoría, si el gemelo digital es fiel al sistema físico, yo tendría pues básicamente la misma temperatura exactamente, las mismas condiciones de aire, o sea, tendría una réplica de ese sistema. Y efectivamente, ¿para qué usamos ahora esto? Pues bueno, con bastantes fines diversos, pero uno de ellos es hacer pues predicciones, ¿vale? Primero, hacer mantenimiento predictivo o hacer optimizaciones predictivas. Yo puedo hacer ciertas simulaciones, ciertas predicciones que no me cuesta mucho, porque primero no tengo que esperar, por ejemplo, quiero hacer simulaciones de la calidad del aire o de las condiciones lumínicas a lo largo de una semana o a lo largo de todo el verano, todo el invierno, ejecutar eso en un ordenador, pues eso me lleva un tiempo, si no me llevaría pues 3 meses. Hay casos en los que directamente ni siquiera es posible, en el que si yo ejecuto ciertas acciones sobre el sistema físico, cambia el sistema físico, ¿no? Por ejemplo, tengo un brazo robótico y aplico cierta fuerza y el brazo robótico cae sobre la mesa. Pues puedo haber roto el brazo directamente y ahí ya sí que tiene consecuencias físicas irreparables, pero yo puedo hacer un montón de simulaciones con mi gemelo digital que me va a dar pues cierta información sobre cómo se comportaría el sistema físico sin tener que llevar esas ejecuciones al sistema físico. Entonces, y bueno, y hay bastantes otras ventajas, pero ya digo, nos centramos en nichos específicos. Como persona que también ha trabajado con gemelos digitales, el dato de a partir de qué fuerza se rompe el brazo también es un dato importante para la simulación. Sí. La gente solamente habla de las cosas buenas, pero las cosas malas, o los datos que se recogen cuando tú estás hablando de, por ejemplo, una habitación. Conocer las alteraciones que ha pasado por la noche cuando aquí no había nadie también es interesante, cuando no hay personas caldeando el ambiente. Exacto. Todas esas cosas permiten, pues como tú dices, hacer la predicción de lo que va a pasar. Exacto. Eso se está aplicando, bueno, desde habitaciones y gestión de hogar inteligente hasta, ya te lo digo, mantenimiento de buques de guerra y predicción de puntos de ruptura y si el motor va a aguantar o no va a aguantar si hago ciertas maniobras. Sí, sí. De hecho, como dato curioso, vi una vez, no formaba parte, pero lo vi, un estudio en el que estaban simulando hasta qué punto un barco de guerra podía hacer qué movimientos para hacer nuevas estrategias de batalla. Bueno, me parece cuanto menos curioso. El mundo de los gemelos digitales, el futuro, de hecho, también se está aplicando mucho en Smart City. No sé si aquí tenéis algo que ver con Smart City. Sí, creo de hecho es donde más auge está teniendo. Exacto. O al menos, yo le he puesto el ejemplo de la habitación porque es muy fácil de entender, pero llega un punto en el que tanta habitación o tantas líneas de autobús o tanta gestión del tráfico a mí personalmente me aburre, es como ya estamos otra vez siempre con el mismo ejemplo. Esto es demasiado simple. Es como si, no es simple, pero es como, bueno, hay tantas otras cosas que se pueden hacer, pero es verdad que es muy intuitivo pues, a la hora de explicar y tal, que son gemelos digitales, pues ayuda. Bueno, pues cuéntame, ¿cuál es el caso complejo donde estás haciendo algún gemelo digital o donde te gustaría hacer gemelo digital que se te ocurra? Nosotros estamos trabajando un poco más, no en construir gemelos digitales para específicos casos, sino en la parte de investigación, ¿vale? En construir gemelos digitales, bueno, sí que estoy trabajando con algún estudiante de máster y ahora empieza un chico de TFG también a hacer gemelos digitales en una planta de producción, pero una planta de producción de juguetes. Al final estamos trabajando en colaboración con una empresa y esta empresa pues tiene su software, que es el que venden a diferentes empresas, tienen su planta de producción de juguetes donde ellos pues prueban sus soluciones y a esa planta de producción de juguetes donde nosotros estamos teniendo acceso. Es una planta de producción. Nosotros nos estamos centrando en una de las estaciones de esa planta, que es una línea de clasificación que tiene una cinta y básicamente va recibiendo objetos en esa cinta y va clasificando en función del color del objeto. Según el color de ese objeto, pues cuando la cinta va avanzando, pues el objeto va saliendo por una parte u otra de la línea. Entonces, ahí es donde está trabajando uno de mis estudiantes haciendo el simulador y ahora pasamos a hacer simulaciones y otro va a empezar a trabajar también únicamente en la parte de hacer predicciones usando los datos de las simulaciones. Entonces, ese es un caso concreto, pero ya digo, no es un caso real, es un caso de ejemplo. Y después lo que sí que queremos hacer investigación más básica es en la Federación de Gemelos Digitales, porque al final tenemos muchos gemelos digitales, ¿no? Tengo el gemelo digital en la Smart City, que de nuevo vuelve a ser bastante fácil de explicar y de entender.
tengo el gemelo digital de mi autobús, tengo el gemelo digital de los semáforos, tengo el gemelo digital, pero bueno, sería muy útil si esos gemelos digitales se pudieran comunicar entre ellos. Si yo pudiera tener una federación de gemelos digitales, para que yo así no tengo únicamente mis datos, o sea, yo siendo un gemelo digital no tengo únicamente mis datos en mi contexto, sino que me estoy beneficiando pues de los datos y del contexto de otros gemelos digitales que están operando en el mismo entorno. Entonces, ¿cómo hacer esa federación para que no sea simplemente un script de Python hardcodeado y que sea pues más genérico y más estándar, por así decirlo? Pues lo que estamos trabajando. O es lo que queremos empezar a trabajar, porque bueno, hemos enviado un proyecto, pero todavía no tenemos resultados, pero en esa línea es la que nos queremos empezar a mover. Pero qué interesante. Entonces, lo que haríais sería como hacer un plan, o sea, una simulación de juego donde coexistirían varias simulaciones simultáneas que serían estos gemelos digitales, y al comunicarse entre ellos, a alterar uno, responderían los demás. Un estilo, sí. Habría muchas formas, ¿no?, de plantearlo. De hecho, cuando estábamos pensando un poco sobre el tema, tú dices, bueno, pues podemos tener un sistema federado con un objetivo global, es decir, todos los gemelos digitales tienen el mismo objetivo y entonces tú tienes, pues eso, estos son los objetivos y todos trabajamos hacia la contribución de estos objetivos. O puede ser un sistema, pues, descentralizado, y distribuido, en el que cada gemelo digital pues simplemente tiene sus propios objetivos individuales, pero yo sí que me comunico con el entorno, con otros gemelos que haya a mi alrededor, y si me pueden ayudar para que yo tenga pues más datos, más información, tal, pues bienvenido sea, ¿no? Ese es el enfoque que nosotros ahora mismo estamos persiguiendo. El otro que digo, de tener objetivos globales y un sistema global, sería igualmente válido y seguro que en muchas situaciones es útil. Pero no sé, teníamos que elegir una u otra y al final optamos por esa. Okay. Bueno, ahora te voy a preguntar también, pues estaba hablando de tus TFG, tus TFM, o sea, tus no sé cómo se dice, tesinantes, estudiantes. Sí, llamamos estudiantes de máster, estudiantes de grado, bueno, estudiantes de doctorado. Cuéntanos un poco, ahora mismo, ¿qué estás desarrollando? Pues nos has hablado de la parte investigadora, cuéntanos un poco tu parte docente. Vale, yo intento mezclarla siempre que puedo. La parte docente, pues... En España no te dejan no mezclarlas. Sí. Estás obligado a hacer las dos, te guste o no te guste. Pero además a mí es que me gusta. Entonces, a nivel de clases, pues lo dije, estoy dando ahora la de ingeniería de requisitos, que me encanta, además ya digo, cada vez me gusta más. Y después estoy dando pues algunos laboratorios de programación básica, Java y C++. Con este tipo de estudiantes pues todavía les queda mucho recorrido, entonces básicamente les enseñas, pero no puedes hacer, no les puedes dar proyectos interesantes, por así decirlo, a nuestro nivel, de decir, ya somos más seniors, no tenemos cierta experiencia, ellos están todavía aprendiendo. Después, cuando dirijo muchos TFG y TCM, porque también me gusta mucho, y ahí sí que depende un poco del estudiante, ¿vale? Me adapto bastante a ello. Hay veces que, bueno, yo ofrezco líneas de ingeniería de software, inteligencia artificial, gemelo digital, entonces recibo de peticiones todos los años lo que no está escrito. ¿Qué pasa cuando alguien es buen profesor que normalmente lo quieren como...? Bueno, algunos ni siquiera algunos me conocen, otros ni siquiera me conocen, otros directamente ven mis líneas y le atraen. Y yo tengo que decir que también quiero estudiantes buenos, entonces me permito el lujo de hacerle una pequeña entrevista y quedarme con los mejores, entonces estoy teniendo muy buena experiencia. Y lo que decía, me adapto a lo que a ellos les gusten, porque al final es su tesis, ¿no?, su trabajo fin de grado, su trabajo fin de máster, y es importante que a ellos les guste y que estén motivados. Entonces, dentro de lo que yo ofrezco, hay algunos TFG, TFM que ofrezco que son cerrados y hay gente que los coge porque le encantan, y otros pues que es verdad que a veces las líneas ya se me acaban de las líneas que yo he propuesto y me dicen, oye, pero si hay algo que pudiera hacer, entonces lo definimos en conjunto. Cuando lo definimos en conjunto, pues básicamente eso, hablamos y le digo, oye, ¿qué área te interesa? Y hay alguien que me dice, pues me interesa, pues no sé, la sostenibilidad y las centrales eólicas. Pues buscamos algo que hacer dentro de ese contexto. De nuevo, además hay tantos datasets públicos, por ejemplo, en plataformas como Kaggle y tal, que simplemente tenemos que ir, buscar datos, definir un TFG y hacen el TFG sobre ese tema. Hemos hecho gemelos digitales, gemelos digitales diversos, hemos hecho un huerto inteligente y el chico lo sigue usando en la casa de su pueblo.
Hemos hecho pues gemelo digital de la línea de autobuses de Málaga, hemos hecho predicciones sobre motores, sobre eso, mantenimiento de motores, hasta qué punto el motor me va a seguir funcionando tal, no, mantenimiento predictivo, ¿no? Hemos hecho optimización, no sé, es que son tantos los que hemos hecho. Hay otro chico que está haciendo ahora, usando una herramienta low code, un software para una asesoría fiscal potenciado por inteligencia artificial para la clasificación de emails, ¿no? Al final me dice, tengo un amigo trabajando en una asesoría fiscal y reciben tanto email, les lleva tanto tiempo hacer la clasificación que yo le quiero ayudar. Claro, a mí cuando me viene este chico con esta idea que es un trabajo real, a mí de nuevo me encanta. Sí. Entonces, volvemos a la parte de antes, de no hacer software por hacerlo, sino generar valor. Exacto, entonces me encanta. Y pues ese otro chico, y ya digo, y después pues las líneas en las que a mí me interesan, es decir, oye, pues a mí me interesa hacer concretamente esto porque está relacionado con mi investigación. Y si yo no le voy a imponer a ningún estudiante que haga tal cosa, pero si hay estudiantes a los que yo le doy cierta idea y les gusta, pues encantado. De hecho, gracias a un TFG, ahora pues tenemos contratado en el grupo a un chico que quiere hacer la tesis con nosotros y salió de ahí. Yo ya no iba a coger ningún TFG más ese año porque ya tenía un montón, pero vino el chico y me dijo, es que quiero hacer el TFG contigo. Y le dije, vale, pues tengo esta línea que como a mí me gusta tanto, no me importa sobrecargarme de trabajo con tal de trabajar en esto. Y de ahí salió el chico, pues el chico es bastante bueno, la línea nos gusta, tanto a él como a mí, y al final, estamos haciendo al final colaboración internacional en esa línea, pero de nuevo eso es mi estilo. Y ya está, y al final pues ese ha sido ese trabajo fin de grado. Ya digo, el que te he contado también antes de la planta de producción, es un poco variopinto, mi supervisión es variopinta. Tú estás metido en mil follones, yo lo sé. De hecho, acabas de tocar también una parte que es la parte de internacional. O sea, tú has trabajado con todo el mundo, si no medio mundo. Mucha gente, sí. O sea, tú estuviste en Estados Unidos, si no me equivoco. Sí. Has trabajas ahora mismo también con Austria. Sí. Bueno, dentro de España está en Málaga, está en Barcelona. Sí, trabajas sí. en general. Hace poco ya no sé ni hace cuánto, estuviste en Tokio también. Sí, o sea, sí, das vueltas por el mundo hablando de todas estas cosas. Entonces, yo te pregunto, pues bueno, ¿cómo se llega a este punto profesional en el que estás tú? O sea, Haciendo carrera investigadora, ¿vale? Pero curioso, para ser docente hay que hacer carrera investigadora. sí, y efectivamente es un poco contradictorio, ¿no? Porque es verdad que a mí, para tener mi plaza aquí en la Universidad de Málaga, me han valorado la investigación, básicamente. La docencia te la valoran, pero tiene un papel mucho más como un apto no apto. Ha hecho suficiente sí, horas sí, y fuera. efectivamente, da un poco, no da exactamente igual la calidad de la docencia, pero es un poco más irrelevante. Pero a mí me han valorado básicamente mi investigación, para después ponerme a dar clases y continuar con la investigación, obviamente, pero sí. ¿Cómo se llega? Pues eso, no hay una única vía, y de hecho tú has hecho un doctorado también, con lo cual tú sabes cómo funciona este mundo. Pero yo soy la vía del renegado, del que no quiso quedarse. Sí, pero por eso, y al final es tan válido, porque al final eso no significa voy a hacer un doctorado y me quedo en la universidad. De hecho, yo empecé a hacer mi doctorado sin saber lo que iba a hacer. Y bueno, lo hice, me estaba gustando, estaba disfrutando un montón, y luego sí que me empezó a gustar la universidad. Y me gustó sobre todo por la libertad que tengo de aprender, porque a mí me encanta aprender. Y sé que se puede aprender en muchos otros sitios, pero bueno, cogí ese camino y dije, ¿por qué no continuar? Tampoco descarto algún día pedir una excedencia e irme a trabajar a alguna empresa. Universidad de Málaga, estamos hablando de contrato. Pero nunca se sabe lo que va a hacer. Yo no digo voy a estar aquí toda mi vida porque no se sabe. Pero bueno, básicamente decidí quedarme por eso, porque me gustó y a día de hoy me sigue gustando. Pero igual puedes hacer un doctorado e irte a generar valor a otro sitio. En España se valoran los doctorados un poco menos, aunque creo que se están empezando a valorar en muchas empresas, pero en el extranjero las empresas contratan gente con doctorado, es que se lo rifan. Sí. De hecho, te lo digo, cuando tú presentas un proyecto para que te lo financien, una de las cosas que te preguntan en el equipo, y muchas veces te preguntan número de doctorados que tienes en el equipo. O sea, en España es verdad que no tiene tanto impacto el doctorado, pero fuera es una cosa que se valora mucho y se considera que es una cosa que genera mucho valor. Sí. Otras cosas porque no te regalan un doctorado normalmente. No, efectivamente, además pues, estás expuesto a la investigación, que la investigación es puro reto.
Totalmente. Es- Resolver problemas, cosa que a los ingenieros nos encanta. Efectivamente. Entonces, tiene mucho valor y a mí eso, me alegro. Pero el cómo he llegado yo aquí, pues lo he dicho, empecé a hacer mi doctorado, me empezó a gustar, llegó un punto en el que dije, bueno, pues quizás sí que me gustaría quedarme en la universidad. Y sabes pues que para quedarte en la universidad pues hay ciertos requisitos. Yo encima tengo la suerte de que me gusta, porque es bueno, pues es buena la internacionalización, es bueno colaborar con otro grupo de gente, con lo cual suerte la mía, ¿no? Suerte la mía porque me gusta justamente lo que se valora. Loli, tú no lo dices, Lola, tú lo dices, pero por un lado está la suerte y por otro lado está que eres una mente brillante, Sí, ¿vale? sí. Que no, la producción Bueno. científica que tú tienes, que no voy a ponerme aquí extensamente a decirla, no la hace un doctorando normal, eso también hay que decirlo. He tenido también muy buenos mentores, pero bueno, digamos, yo creo que un poco el ecosistema completo, ¿no? Hay que decir que has tenido muy buenos mentores, en concreto tu director de tesis es una persona, Sí. poca gente tiene una publicación en revistas científicas solo para hablar de lo que tú has hecho y que te la haga la propia revista, todo se ha dicho, así que saludo al felizmente jubilado Antonio Vallacillo. Pero, pero es verdad que, bueno, que o sea, se dieron muchos factores, obviamente, Sí. para tu carrera. Luego, uno de ellos también está la parte de que tuviste financiación, porque Sí, sí, tantos años en la también. universidad no se queda nadie sin ver un duro. Por lo menos yo, Claro. yo no lo hubiera hecho. ya te Claro, lo claro, digo. no, efectivamente, la financiación y ya digo, las oportunidades, a veces también yo dije, es bueno irme a hacer un postdoc fuera y salir de Málaga, pues yo me fui a hacer un postdoc fuera. Es bueno hacer estancias de investigación, pues te vas a hacer estancias de investigación. Y ya digo, me gusta y me gusta, pero también se tienen momentos malos, que yo recuerdo a veces de haber estado en un momento de, ¿qué hago aquí? En plan, pudiendo estar yo en Málaga en mi casa. Bueno, ya digo, hay momentos de incomodidad. Después todo compensa. Y me alegro mucho salir de la zona de confort y tal. Y ya digo, y al final poco a poco vas construyendo lo que decíamos, la internacionalización. Pues sí, pues he salido mucho y sigo saliendo mucho. Y sigues conociendo a mucha gente y aprendes de ellos y trabajas con ellos. Y al final, bueno, vas compartiendo conocimiento, porque al final aprendemos unos de los otros. Y eso encanta. A mí al menos me encanta. Últimamente también pues me van invitando cada vez más a dar charlas, ¿no? A dar charlas, a participar en mesas redondas, que eso claro, cuando estás haciendo el doctorado la gente no te conoce tanto, la gente no te invita a hacer estas cosas. Ahora pues también trabajo en temas atractivos, entonces yo creo que por una mezcla de factores pues te van invitando a este tipo de cosas. Y es algo que también disfruto mucho. ¿Pero por qué? Porque voy contando lo que vamos haciendo y al mismo tiempo tú ves como gente luego viene, se acerca a ti, quiere hablar contigo, quiere seguir debatiendo ciertas ideas. A veces quieren que tú le des feedback y otras veces quieren ellos darte feedback a ti. Oye, ¿y por qué no hacéis tal? ¿Y por qué? Y es que es tan enriquecedor. Bueno, La gente se piensa que a los congresos se va a cada uno a hablar de su libro y luego para su casa, pero se va a hacer networking, precisamente lo que está diciendo. sí. Es donde se mueve todo, vaya. Sí. Y las relaciones entre universidades y todo se crean sí. ahí. Hablo de una cosa que es la zona de confort y yo traigo la pregunta incómoda. Yo personalmente viéndolo desde fuera, ahora veo, bueno, yo en concreto vengo de una carrera donde no está este problema principalmente, pero cuando yo entré sí que existía el problema, el ratio de mujeres dentro del mundo de la ciencia, la ingeniería. En este caso hablo de ingeniería informática, que creo que es de los que peor ratio tiene de todo. Y tú lo has vivido, o sea, tú cuando entraste a lo mejor estabas tú sola o otra chica más en la clase. Sí. ¿Crees que eso ha influenciado de alguna manera en la vida que tú has vivido como ingeniero? Yo creo que en mi caso concreto no, pero también entiendo que a otras personas, a otras chicas les puede, o a otras minorías, no tiene ni por qué ser solo chicas, a otras minorías les puede haber impactado. ¿Por qué digo que a mí no? Porque yo me he sentido muy cómoda con mis compañeros. Y es verdad que he estado rodeada de chicos, pero o sea, he tenido también suerte de que me han hecho sentir muy bien, de que yo me sentía una más y hemos sido personas, no hemos sido chicos y chicas, hemos sido personas. Ha habido veces que a lo mejor pues hemos adaptado los temas de conversación, pero eso se hace siempre, eso lo hago yo con mis amigas también, ¿no? Hay, pues yo qué sé, dependiendo de la personalidad de cada una. Pero yo no me he sentido así, de nuevo, porque seguramente he tenido toda la suerte de estar en un entorno que no me ha visto como algo diferente, ni es más, al contrario, puede ser un entorno súper sano, que te ha apoyado, que te ha... Entonces, genial. Sé que hablando con otras chicas, pues lucha de egos o personalidades, pues no sé, en los que no se ha valorado tanto a la mujer, pues a lo mejor sí que ha habido chicas que si han topado con este tipo de gente, pues se han sentido diferentes, incluso se han podido sentir mal o fuera de lugar.
Yo también tengo una personalidad y un carácter fuerte, entre comillas, en plan que si a mí viene alguien y me intenta insinuar que soy menos, no. No solamente No. los caracteres, sino que encima tienes también los méritos como para decirlo, es que me estás Sí, contando. no, pero desde el principio, yo hablo incluso cuando empecé la carrera, que no sé, ya digo, tengo el autoestima suficiente como para decir eso, somos todos personas, somos todos iguales. Pero yo digo, no he tenido que usar esa herramienta o esa, no sé, no he tenido que usar mi carácter en este sentido. Al final, por eso me considero muy afortunada. Me alegro que lo digas porque yo personalmente he vivido el mismo entorno que tú, un entorno intelectual donde esas tonterías de género no existen, pero la realidad es que tenemos pocas mujeres en el área de informática precisamente porque hay algún sesgo social de algún tipo que dice que la ciencia es de hombres y no vienen. Pero sin embargo, cuando estás aquí, ese sesgo no existe, ese sesgo es de la sociedad, no del entorno intelectual. Así que me alegro que... No, ese sesgo existe, es verdad. No, o sea, es una realidad, ese sesgo existe. Y ese sesgo sí que lo he vivido yo. De gente cuando yo he dicho, quiero hacer ingeniería informática, de gente, antes de entrar en la carrera, decirme, pero si es una carrera de chicos. Y yo decía, pero es que me gusta. Claro, y sí que recuerdo hablar con incluso, es carrera de chicos, es una carrera muy difícil. Y yo recuerdo hablar con mis padres y decirles, ¿qué os parece si lo intento? Si no encajo o si no se me da bien porque es demasiado difícil, pues bueno, me cambio de carrera, ¿no? Y mis padres apoyarme incondicionalmente, pero por ahí también porque me daba igual, ¿no? Me daba igual que la gente me dijera una carrera de chicos, porque no esos comentarios no iban conmigo. Son sesgos sociales, no intelectuales. Es algo, pero puede que haya chicas a las que le haya afectado. De hecho, ahora estamos también con iniciativas. Bueno, yo soy parte también del working group de Diversity and Inclusion, ¿no? De diversidad e inclusión de Informatics Europe, y estamos trabajando en esa línea. Aquí en la Universidad de Málaga también hay iniciativas, y como hay una iniciativa que se llama Como Tú, que básicamente es que investigadoras mujeres vamos a institutos a dar clases, pues a dar una clase a chicos y chicas, y de hecho no hacemos distinción, damos la clase a chicos y chicas en instituto. Entonces, yo el año pasado, por ejemplo, estuve en la universidad laboral, vamos con unos robotitos, planteamos algunos juegos en los que tienen que programar con lenguaje de bloques, que es muy sencillito, le explicamos cómo se hace y les damos ciertos retos. Y pues eso, intentamos motivarlo, intentamos que ellos vean que es divertido. Al mismo tiempo que ellos están viendo que hay mujeres, que somos mujeres las que estamos yendo. Exacto, entonces, da esa visibilidad y darle pues ese... no me sale la palabra en español. Dilo ese coraje, ¿no? Oye, que se puede, que no es una carrera de chicos, que aquí estamos, que es nosotras y bueno, eso, somos personas, ¿no? Pues, por eso creo que hay que seguir haciendo esa labor, sobre todo desde el principio, por lo que tú has dicho, que lo has dicho muy bien. Una vez que llegamos a este punto te das cuenta que somos personas y que no es eso seco, pero sí que más atrás existen. Sí, y ahí es donde hay que empezar a abordarlo. De hecho, bueno, tú has dicho que a ti este problema de la mujer no te afecta, es mentira. Voy a decir un caso concreto en el que sí, es que ahora hay una nueva normativa que para los tribunales de TFG tiene que haber una mujer en el tribunal sí o sí. Y como no hay tantas mujeres en informática, pues Loli y las 3 o 4 compañeras más del área de conocimiento de informática están las pobrecitas explotadas en tribunales. Sí, sí. Bueno, de tesis doctorales, de plazas, de profesorado, efectivamente. Sí, sí. Eso sí que es verdad que, claro, efectivamente, no lo había pensado, pero muy buen apunte. Has querido olvidarlo. He querido olvidarlo, pero es cierto, muy buen apunte. Pero, y ahí sí que es verdad, y además yo le digo, es discriminación positiva. Porque intentan tener un ratio 50-50, 50% hombres, 50% mujeres, y no es el ratio real. No es el ratio real, entonces se sobrefuerza al hacerlo. Sí, totalmente. Y nos vemos obligados a decir que sí cuando realmente queremos decir que no. O muchas veces tú dices, bueno, venga, vale, digo que sí porque le tengo que hacer el favor, porque es que lo necesitan, pero realmente no es justo. No es justo. Vamos a dejarlo claro. Pero bueno, poco a poco, no sé tú que estás en la parte de docencia, si estarás viendo aumentar el ratio de mujeres en las clases o no. Sí, yo creo que sí. Está aumentando. Depende también de la carrera, del grado concreto. Sí, bueno, en ingeniería de salud siempre ha habido más mujeres que hombres, de hecho. De hecho, es que hay muchas más mujeres. Muchísimas. O sea, pues más del 50%. soy más listas que nosotros. O sea, cuando alguien me discute por qué en medicina hay más mujeres que hombres,
Son más listas y llegan más, sí. Bueno, puede ser la inteligencia, la constancia, creo que hay muchas cosas. Bueno, multifactor, casi No, todos son cosas exacto. bonitas que os favorecen a Exacto. vosotras antes que a nosotros. Pero no generalicemos. Pero sí, está empezando a haber más chicas. En todas las carreras en general, pero ya digo, pero depende del grado. Lo que tú dices, ingeniería de la salud, hay más del 50% de chicas. Te vas a una ingeniería informática y ahí sí que el número de chicas baja. Sí, Poco a poco esperemos que solventemos esta parte. sí, sí. Pues bueno, Luli, yo no sé si tú quieres hablar de algún tema en concreto de vuestro laboratorio, de algo. Yo creo que hemos cubierto Un poquito todo, ¿no? bastante, ¿no? Sí. ¿Quieres mandar algún mensaje a la sociedad, no solamente a las chicas como hemos ya hecho? Mensaje a la sociedad. No le tengáis miedo a la ingeniería. Que ese es uno de los problemas principales que yo creo que tenemos. Veo a los estudiantes al principio bastante asustados. Es que es difícil, es que yo no voy a poder, es que qué vamos a hacer en el futuro, es que el mercado es competitivo. Pero bueno, eso creo que se da en casi todos los casos. Mercado, creo yo. En los institutos también. En el instituto sí que cuando vamos la gente se asusta de que una ingeniería es difícil. No es tan difícil. Si te gusta y si te gusta pues el construir, el pensar, el resolver problemas, no hay que tener miedo. Y a investigadores igual, ¿vale? Muchas veces yo creo que no valoramos la investigación lo suficiente porque nos parece que es como construir y simplemente crear algo nuevo y pensamos que ya hay mucha gente haciendo esto y creo que no es solo eso, que es al final formación también, ¿no? El aprender a tener ese pensamiento crítico, el aprender a resolver problemas de una mejor forma, el tener estrategia, todo eso te lo da el formarte como investigador. Entonces, eso sí que creo que son mensajes que no están tan extendidos y que merece la pena hacer un poquito de hincapié. De hecho, has tocado el tema de la ingeniería y mi perspectiva, que soy medio docente, medio todo, mucha gente le tiene miedo a la ingeniería porque le tiene miedo a las matemáticas. Y la ingeniería va de resolver problemas. Y las matemáticas es una de las herramientas que se utilizan para resolver problemas, pero la ingeniería no es matemática. Existe ese concepto extraño a nivel de, bueno, de persona que no ha hecho ingeniería, del instituto y persona adulta también. Sí. Y es curioso. Tengo un conocido que a lo mejor algún día consigo engañarlo para que venga aquí también, que precisamente está aplicando métodos de docencia para, en adultos, recuperar a gente con fobia matemática. Una cosa, un día con cerveza te lo presento porque tiene una conversación súper interesante. Un saludo aquí a Chema. Bueno, pues Lola, no te quiero quitar mucho más tiempo. Muchísimas gracias por habernos recibido en este día tan lluvioso que seguramente se escuchará por los micrófonos aquí en la facultad en la Escuela de Informática de la Universidad de Málaga. Y, Muchas gracias bueno, por el ratito tan bueno que hemos pasado y la conversación tan interesante. pues bueno, pues hasta luego. Adiós.